Muy buenos días, bendiciones para cada uno de ustedes, mis queridos y amados hermanos, que siempre están pendientes de estas enseñanzas que se les comparten, estas enseñanzas cortas de 5 a 10 minutos, pero que llevan un mensaje específico, práctico, para que tú puedas darte cuenta cómo llevar un mejor diario vivir en Cristo Jesús. Y por eso estamos esta mañana acá, para compartir una enseñanza más, para transmitirte un mensaje de parte de Dios. Fíjate que hoy Dios ha puesto en mi corazón el deseo de compartirte un tema que se le llama ¿qué hacer en los momentos de la adversidad? Todos los hijos de Dios estamos expuestos a que en un determinado momento de nuestra vida vamos a pasar por diferentes adversidades, diferentes situaciones complicadas, difíciles. Pero la pregunta viene y se hace, ¿qué hace un hijo de Dios en ese momento de la dificultad, de la angustia, de la desesperación? ¿Qué hacer en ese momento? Esa es la pregunta. Y fíjate que para darte la respuesta quizás me voy a ir a citar ciertos personajes de la Biblia para que tú te puedas dar cuenta que grandes hombres de la Biblia, grandes hombres escogidos, elegidos, ungidos por el Espíritu Santo de parte de Dios, pasaron por situaciones en las cuales les tocó que tomar decisiones muy difíciles. Y te hago este reto o esta pregunta o esta recomendación esta mañana, porque si tú estás pasando por una situación como esa, te puedas dar cuenta que si otros hombres, otros seres humanos aquí sobre la faz de la tierra, servidores de Dios, salieron de situaciones más difíciles posibles que la que tú estás viviendo, eso significa que Dios tiene el poder para sacarte en esta que tú estás pasando. Y quiero quizás empezar a relatar la historia de Moisés. Moisés, un hombre al cual Dios lo llamó, lo escogió, lo preparó y le dio poder y autoridad para ir y enfrentarse a Faraón. Pero después de la liberación del pueblo de Israel, Moisés pasó por una situación bien difícil, bien complicada, porque de repente estaba frente a un mar, a los costados habían montañas, y para abonarle un poquito más a esa situación, le anuncian que Faraón viene con todo su ejército para destruirlo. ¿Qué se hace en ese momento de esa tribulación? El pueblo empezó a desesperarse, el pueblo empezó a reclamar, pero Moisés hizo una actuación que es la que todos los hijos de Dios debemos de hacer en esos momentos. Le clamó a Dios y le dijo: Señor, aquí está tu pueblo, dime qué hay que hacer. Y Dios inmediatamente le respondió y le dijo: con esa vara que te he dado, señala el mar. Y relata la Biblia que el mar se abrió y el pueblo de Israel pudo pasar a salvo al otro lado. Tú puedas decir, pero esas son historias de fantasía. Pues si tú lees la Biblia, te vas a dar cuenta que ahí están. Y eso te lo hago para que tu fe esta mañana crezca y te puedas dar cuenta que ese Dios al que le servimos, a ese Dios al que alabamos y glorificamos, es un Dios todopoderoso. Te puedo presentar el caso de otro hombre llamado Daniel, que su fe fue probada para ver qué tanto amaba, qué tanto podía respetar y temer a Dios. Y un día fue condenado a ser lanzado a un pozo que estaba con leones. Y mira qué interesante que al día siguiente, cuando lo fueron a buscar, y todos los que llegaron, incluso el mismo rey, esperaban encontrar tal vez sus ropas todas destrozadas, y encontraron a un hombre sano y salvo, rodeado de leones. ¿Ves qué poder y qué autoridad la que tiene ese Dios al que le servimos, que no importa lo grande, lo difícil que sea la adversidad que estés pasando? Allí va a estar para darte la salida. Te voy a hablar de otros personajes. Fueron 3 varones.
En la Biblia relata que igual, para probar su fe, su valentía, su respeto, su adoración a Dios, fueron condenados a ser lanzados en un horno de fuego. Y fueron echados. Pero hasta el mismo rey quedó asombrado. Y él mismo preguntaba y decía, si solo echamos 3 varones, porque yo miro que caminan 4 adentro del horno. Porque ahí andaba Dios, protegiéndonos adentro de un horno lleno de fuego. Tu situación en esta mañana podrá ser una enfermedad, podrá ser un caso familiar, podrá ser una deuda, podrá ser tus hijos, un vicio, alcoholismo, adulterio. No sé cuál es la adversidad que en esta mañana tienes al frente, pero te he presentado 3 casos en los cuales Dios actuó en casos de vida o muerte, en casos en los que ya la fuerza humana se acaba, y fueron rescatados, fueron salvados y fueron liberados. Esa misma oferta esta mañana está para ti. Esa misma oferta hoy nuestro Señor Jesucristo te presenta a ti, que vas a recibir esta palabra, que vas a recibir este mensaje. No lo desperdicies, ponle atención. Medita en él y reacciona. Y no le digas a tu problema cuán grande eres problema, sino páratele al frente y dile a tu problema cuán grande es tu Dios. Te hablo de otro personaje llamado David. Para ese entonces David no era rey, era un niño, un joven, adolescente, parado frente a un guerrero llamado Goliat, acostumbrado a matar con una estatura muy grande, según la Biblia lo relata, tenía más de 3 metros de alto ese hombre. Pero cuando tú te paras con la autoridad de Dios, cuando tú te paras con el poder de Dios y con la fe que Dios te va a sacar adelante, el triunfo ya es tuyo, ya lo tienes. Esta mañana te dejo esta enseñanza para que medites. Pero quiero cerrar esta corta enseñanza con un personaje que quizás es el ejemplo, quizás es el mayor personaje que pasó más situaciones difíciles y que de todas Dios lo libró, y un hombre llamado Job. Mira que Job era un hombre acaudalado, un hombre con dinero, con familia, tenía todo. Pero de la noche a la mañana, Satanás se presentó ante Dios y le dijo, Job te sirve, Job te alaba, Job te glorifica porque tú lo tienes bien, porque tiene todo. Y Dios permitió que Job fuera tentado. Que Job fuera pasado por tribulación. Y esta mañana yo te voy a hacer la invitación para que tú reacciones, para que tú verifiques cuál es el propósito, cuál es el plan de Dios, por qué estás pasando por esa situación que estás pasando. A veces lo único que Dios quiere es que doblemos rodillas y le consultemos a Él y le digamos, Señor, ¿por qué está pasando esto en mi vida? ¿Cuál es el propósito? Muéstremelo para poder resistir. Y créeme lo que la respuesta de Dios te va a llegar. Mi querido amigo, mi querido hermano, te saluda tu amigo Pastor Isidro Romero. Te dejo esta enseñanza ahí en Facebook, me puedes buscar como Isidro Romero. En YouTube me puedes buscar como Pastor Isidro Romero. Te invito para que te suscribas al canal y puedas compartir estas enseñanzas. Podamos llevar juntos el Evangelio hasta lo último de la tierra. Si estos hombres salieron, tú puedes salir de esa situación esta mañana. Te lo puedo asegurar en el nombre de Cristo Jesús. Te invito a hacer esta oración conmigo que dice así: Señor Jesús, en este día yo reconozco que he sido un pecador, pero hoy me arrepiento, le pido perdón y lo recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Escriba mi nombre en el libro de la vida y no sea borrado nunca jamás.
Amén y amén. Que el Señor me les bendiga, mis amados hermanos.